Pues damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de adorar al Señor juntos, de alabar juntos. Bienvenidos a quienes nos visitan por primera ocasión, veo por acá algunas caras nuevas, sean muy bienvenidos, siéntanse como en casa. Así que pues vamos nosotros a la palabra de Dios. El día de hoy, como decía Juan, vamos a dar inicio con una nueva serie que se titula Descubre el inmundo que hay en ti, y el título de la enseñanza del día de hoy es Los malos pensamientos. Vamos a tomar como base el Evangelio según Marcos, capítulo 7, versículo 21, que a la vez es la base de esta serie, de toda la serie completa. Leamos Marcos 7, 21, que dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Alguna vez ha escuchado usted la palabra cliché? ¿Sí? ¿Lo ha escuchado por ahí? Bueno, un cliché es una frase que se usa en exceso, que se repite bastante. Se repite tanto que al principio fue novedosa, pero después pierde la novedad esta frase. La realidad es que aunque hay clichés que pierden su novedad, dejan de ser novedosos, se quedan con nosotros. Estas frases se quedan en nuestra cultura, ocupan parte de nuestra cultura. Y hay algunos de estos clichés que vienen en envoltura, en un paquete cristiano, entre comillas. ¿Por qué? Porque han sido dichos por predicadores, por teleevangelistas, por pastores quizá, pastores que son populares, que son influyentes, de esos que salen en los canales de televisión y los entrevistan, etc. Y aunque sean dichos por pastores, predicadores de influencia, y aunque tengan envoltura cristiana, hay ocasiones que estos clichés chocan con lo que dice la Biblia, y es lo que nos interesa. Uno de estos clichés es este: descubre el campeón que hay en ti. Discover the champion in you, if you speak English, ¿verdad? ¿Lo ha escuchado? Este es un cliché, es una frase que se ha vuelto popular. De hecho, es el eslogan de una popular congregación en esta ciudad, al suroeste de esta ciudad. Y esta iglesia, al suroeste de la ciudad, es dirigida por un autor de muchos libros. Muchos de ellos, o algunos de ellos, son bestsellers, son muy buscados, muy comprados, pero en realidad estos libros están categorizados dentro de los libros de autoayuda. Es decir, si tú vas a Barnes & Noble, vas a ver, por ejemplo, la sección de religión, ¿sí? Religión y espiritualidad. Bueno, allí no están los de estos que te digo, descubre el campeón que hay en ti, tu mejor vida ahora, todo este tipo de asuntos, 365 promesas, etcétera, ¿no? Declaraciones y qué sé yo. Están en la categoría de autoayuda, de superación personal, pero tienen un tinte espiritual, así que están como en medio, ¿no? De uno y del otro. La pregunta para nosotros aquí es esta: ¿realmente hay un campeón en nosotros? ¿Usted qué cree? Bueno, independientemente de lo que usted crea o quiera creer, nosotros nos queremos apegar a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Acaso hay un campeón en nosotros? Bueno, lo que la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, es que Dios creó todas las cosas, y cuando Dios creó al hombre dijo: es bueno en gran manera, porque lo hizo a su imagen y a su semejanza. Piénsalo, las ballenas no fueron hechas a imagen y a semejanza de Dios, ni los simios, sino el ser humano fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Sin embargo, todos sabemos, quienes hemos empezado a leer la Biblia en enero, ¿verdad? Que leemos la Biblia en un año y empezamos por ahí por Génesis. Todos sabemos que después de que Dios creó al hombre, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero entró el pecado al hombre a causa de la desobediencia. Dios les dijo: de todo árbol podrán comer, excepto del árbol del bien y del mal, y comieron. No dice si era manzana, pera, sandía, melón o nada. Simplemente dice que comieron del árbol. Ellos desobedecieron, la mujer desobedeció y dio al hombre para que comiera, y a partir de entonces el pecado entró en el hombre. Romanos capítulo 7, versículo 17, si me acompañas ahí. Romanos 7, 17, está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Dios que estaba en Roma, a los romanos, y Pablo les dice esto en Romanos 7, 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, subraya eso, sino el pecado que mora en mí. Y está hablando el apóstol Pablo. Yo creo que nadie de aquí le llegamos al apóstol Pablo ni a los talones, ¿verdad que no? Así que Pablo mismo está diciendo: en mí no mora un campeón, en mí mora el pecado.
Es lo que dice la Biblia. Por eso te decía, ¿qué opinas tú? Es irrelevante. ¿Qué opina el motivador más famoso con disfraz de cristiano? Es irrelevante. Lo que dice la Biblia, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que el pecado mora en él. ¿Por qué dice que en él? Solamente en él. Bueno, ¿por qué? Porque él como hombre, como criatura, aunque redimido, tenía todavía el pecado morando en él. Esto lo vamos a ver. Y todos sabemos, espero que así sea, que el apóstol Pablo no se inventó cosas. O sea, no es como que, no, pues ahora me da la gana inventar esta doctrina y esto porque soy apóstol y ahí les va. No, el apóstol Pablo tomó toda su doctrina y la desarrolló desde lo que recibió del Señor Jesús. El mismo Señor Jesús, de uno a uno, le transmitió doctrina al apóstol Pablo, quien ya conocía, por supuesto, la doctrina del judaísmo, etcétera, pero él recibió esa doctrina directamente del Señor Jesús y se nota en sus escritos. ¿Por qué? Porque coinciden con lo que el Señor Jesús dijo. Jesús nunca dijo que había un campeón en nosotros, sino todo lo contrario. Lo leímos en Marcos 7 y esa es la base bíblica de esta serie, el capítulo 7, versículos 21, 22 y 23 del Evangelio de Marcos. Déjame te pongo un poquito en contexto en donde fueron dichas estas palabras. Bueno, había una tradición que era la tradición de los ancianos. Era una tradición oral que se pasaba de boca en boca. Eran interpretaciones de la ley, como comentarios bíblicos, por decirlo así. Bueno, la tradición de los ancianos le había atribuido al lavado de manos un poder espiritual, ¿sí? Hay una contaminación ceremonial, o había una contaminación ceremonial que les impedía a ellos adorar a Dios o llegar al templo. Por ejemplo, si un hombre tocaba a un muerto, quedaba contaminado ceremonialmente y no podía acceder a este asunto de la adoración. La mujer, cuando estaba durante su periodo, ceremonialmente no podía participar, etc. Pero por ningún lado en la Biblia hablaba acerca de que lavarte las manos te purificaba ceremonialmente, te purificaba espiritualmente. No hay un mandamiento en la Biblia. Vemos que los sacerdotes se lavaban completos y se lavaban las manos, había un lavacro, pero los sacerdotes, no el pueblo, para poder entrar a adorar a Dios. Eso no estaba en la Escritura. Ellos sabían, quizás con buena intención, porque a veces hacemos cosas con buena intención, pero con buena intención, más buena intención, pues no glorificamos a Dios. No se trata de intenciones, sino de obediencia a la palabra, ¿sí? Ellos habían elevado su tradición más que la Escritura. La Escritura no decía algo y ellos le añadieron a la Escritura un mandamiento que no estaba allí y le dieron un valor más alto a su tradición que la misma Escritura. Ahora, los fariseos eran quienes se encargaban de comunicar esta tradición y esto que ellos conocían. Eran los que sabían, por decirlo así, eran los teólogos de aquel entonces. Sin embargo, tanto fariseos como escribas estaban en equipo para poder destruir a Jesús. Ellos habían ya determinado matarlo. Así que ese era su objetivo. ¿Qué hacían? Estaban siguiéndolo. Había multitudes que lo seguían para escuchar su enseñanza, para recibir milagros, sanidades, etc. Pero fariseos y escribas lo seguían, pero nada más para buscar algo en lo cual ellos pudieran acusarle, desacreditarle y matarle. Y con esto en mente, con este objetivo en mente, vinieron ante Jesús y le hicieron una pregunta. Debemos de pensar esto. No todas las preguntas que se hacen son con la intención de recibir una respuesta o de salir de alguna duda. Hay preguntas que se hacen para acusar a la persona. Hay preguntas que se hacen para incriminar a la persona, para desacreditarle, etc. Y esta es una de esas preguntas. En el capítulo 7, versículo 5, los fariseos y escribas le preguntaron esto a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esta fue la pregunta acusatoria. ¿Qué tal? Indirectamente formularon esta pregunta para acusar a Jesús. ¿Cómo funcionaba la ecuación? Estaba el ataque contra los discípulos, ¿te fijas? Directo, contra los discípulos era la incriminación. Pero si los discípulos estaban mal, Jesús, que era el maestro de estos discípulos, Jesús estaba mal y todo lo que hacía Jesús se volvía inmundo. Ellos mismos ya habían acusado a Jesús de echar fuera a los demonios por el poder de Belcebú. O sea que ellos ya traían su agenda bien lista para destruir a Jesús, para acusarle, desacreditarle y finalmente matarlo. Y ante esta pregunta indirecta, incriminatoria, acusatoria, el Señor Jesús les responde, pero no de manera indirecta, no por medio de una pregunta, sino directa. Él les dijo: hipócritas. ¿Qué tal? Ese es mi Señor, ¿no?
A veces dicen, ay no, el Señor Jesús, Él, no, Él siempre, ay, todo bonito. No, no, no. Aquí directamente el Señor les dice hipócritas, pero no nada más les dijo hipócritas así como así, porque a veces nosotros, no, eso es un hipócrita. ¿Por qué? A mí se me hace, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy, ¿no? Pero Jesús no les dijo hipócritas así porque sí. Él les mostró con la Escritura que su tradición estaba contradiciendo la misma Escritura. Él de hecho les leyó la Escritura y les dijo también un ejemplo claro, y eso nos ayuda a nosotros cómo podemos confrontar a alguien cuando está en una conducta desordenada o pecaminosa. No es nada más porque me caes mal, entonces te ando buscando en qué te voy a inculpar y a desacreditar y a dañar. No, 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 no. Jesús sí conoce las intenciones del corazón y lo conocía, Él sabía y nadie le podía contar nada de nadie porque Él sabía todo, es lo que dice la palabra, pero nosotros no. Entonces, ¿cómo hemos de proceder nosotros? Como lo hizo Jesús, con la Escritura. Había una base bíblica que Jesús les estaba poniendo frente a ellos, en la cual demostraba que ellos estaban contradiciendo la palabra, que estaban quebrantando la ley que ellos mismos enseñaban, pero además les puso un ejemplo concreto, un ejemplo claro de sus prácticas. Les dijo, la ley dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Sí, sí, sí. Pero ustedes han enseñado que si ustedes dedican todo lo que tienen y todo lo que vayan a ganar como ofrenda a Dios, se libran de apoyar económicamente a sus padres. Entonces, con su tradición, ustedes están quebrantando la ley de honrar a sus padres de manera económica. Entonces eso fue lo que les dijo Jesús. Son hipócritas porque esto dice la Biblia y porque esto hacen ustedes. O sea, no fue así nada más porque a mí se me ocurre ni a mí se me hace, no. ¿Qué ocurrió? Bueno, cuando las personas son confrontadas así, con la Escritura y con un ejemplo claro de una de sus prácticas, tienen dos opciones, como dice mi pastor, el pastor Chuy Olivares: o se convierten o se enojan. ¿Y qué hicieron los fariseos? Pues se fueron, enojados por supuesto, y todos sabemos qué pasó después con el Señor Jesús, ¿no? Gracias, Siri. Bueno, se fueron, se desaparecieron y ya no estuvieron más allí y se quedó la multitud. Entonces Jesús trató y habló con la multitud que estaba allí. Es decir, Jesús no habló por los que ya no estaban, porque pues no le oían ni le querían oír. Jesús habló a los que estaban allí, a los que estaban allí para escucharle. Entonces el Señor Jesús les enseñó algo a la multitud. Aprovechó esta situación, esta interrupción, esta acusación para enseñarles a los que estaban allí por medio de una parábola. Y vemos el capítulo 7, versículo 15 de Marcos, allí vemos esta parábola. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si alguno tiene oídos espirituales para oír, oiga. O sea, no todos los de la multitud eran capaces de percibir la enseñanza y la verdad conectada con lo que acababa de acontecer para procesarlo. No todos tenían esta capacidad de entenderlo, de procesarlo. Entonces, ¿qué hicieron los de la multitud? Pues, amén, aleluya, gloria a Dios, qué bonito, vámonos, se fueron. Entonces Jesús se queda con los 12 y ya de manera privada ellos le preguntan a Jesús, oye Jesús, pues la verdad que no entendimos muy bien ese asunto de la parábola que dijiste, o sea, no la entendimos, ¿nos puedes explicar? Y aquí encontramos la base de esta serie, versículo 18. Él les dijo, fíjate cómo le respondió Jesús, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? O sea, fíjate, los estaba comparando con la multitud y con los fariseos. ¿Por qué? Porque acuérdate que los fariseos comunicaban estos clichés. Ellos distribuían y comunicaban estas ideas de que si te lavas las manos te purificas, y ellos como judíos, los discípulos, seguramente se habían creído este tipo de clichés y este tipo de enseñanzas. Tenían que desaprender con la enseñanza de Jesús lo que habían mal aprendido. Así que Jesús les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre.
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Yo pregunto, ¿dónde está el campeón por ahí? La palabra que hemos visto nosotros que se ha repetido es la palabra corazón. Se ha repetido corazón, corazón. Y esta palabra es crucial para poder filtrar esta serie, entender esta serie, pero también para leer la Escritura. Porque siempre que leemos la Biblia y aparece la palabra corazón, en el hebreo, si lees el Antiguo Testamento, te vas a encontrar con la palabra lev, L-E-V de bueno. Esa es la palabra que traduce corazón. Y en el Nuevo Testamento, cuando lees el Nuevo Testamento, ves la palabra corazón, es la palabra griega cardia. Esa es familiar para nosotros porque de ahí se deriva cardiología, cardiólogo, electrocardiograma, todo este asunto relacionado con el músculo que bombea sangre al cuerpo. Pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento no se refiere a ese músculo, a ese órgano del corazón, sino que se refiere al centro de la existencia del hombre. Se refiere al asiento de los pensamientos, pero también al asiento de la fe. La fe, mis hermanos, no es un pensamiento abstracto sobre algo tonto. No. La fe busca entender, ¿sí? La fe busca comprender, pero desde lo dicho por Dios. Allí descansa nuestra fe. Porque hay personas que creen, por ejemplo, que yéndose de rodillas en una procesión van a encontrar algún favor de alguna deidad, de alguna divinidad. Eso es fe, pero no es una fe razonable de acuerdo a lo dicho en la palabra de Dios. Te pongo otro ejemplo. Hay quienes dicen que si declaran y decretan que van a tener una casa de quién sabe cuántos acres y quién sabe cuánto, porque tienen mucha fe, lo van a obtener. Eso también es una fe mal afianzada, mal enfocada, porque no descansa sobre lo dicho por Dios. Entonces el corazón es el asiento de los pensamientos, es el asiento de la fe, es el núcleo de la vida intelectual y también de la voluntad. Desde nuestro corazón nosotros tomamos decisiones o no las tomamos, ¿verdad? Se refiere entonces al ser interno, al ser interior del hombre. Podríamos decir que es como el sistema operativo de una computadora. Tú tienes una computadora, pero si no tiene sistema operativo, no funciona. Y de acuerdo al sistema operativo que tiene instalado este dispositivo, trabaja y funciona. Eso es más o menos el corazón. Acompáñame a Jeremías capítulo 19, versículo 9, porque ahí en la Biblia, en Jeremías 17:9, vemos cómo este profeta, quien fue inspirado por el Espíritu Santo, escribió cuál es el estado del corazón del hombre. Allí nos da una descripción. Y seguimos haciendo nuestra búsqueda a ver si encontramos por allí algún campeón. Dice Jeremías 17, versículo 9. Ahí te va, el estado del corazón del hombre, lo interno del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y, ¿cómo? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, no nos queremos ir del otro lado, del extremo, de decir el hombre está depravado y todo lo que hace es maldad y engaño. No. Hay cosas buenas que el hombre hace. Por supuesto, el hombre hace buenas obras. No quiere decir que siendo el corazón engañoso y perverso más que todas las cosas, el hombre no tenga la capacidad de hacer buenas obras, cosas buenas, pero cuando las hace están contaminadas por el pecado. Por poner un ejemplo, hay personas quienes ayudan a un pobre y sacan su cámara y se toman un selfie y lo ponen en redes sociales y se alimenta de ese, ay, usted siempre tan generoso, ay, usted siempre tan bueno. Bueno, esas son buenas obras, pero que fluyen desde un corazón contaminado. O hacen un favor a alguien esperando algo a cambio, etcétera, ¿no? Bueno, esto es lo que trae el pecado, el corazón que es engañoso y que es perverso. El corazón, mis hermanos, y la mente, corazón y mente, están conectados. Interactúan entre sí, son dos cosas diferentes, pero están muy unidos. Podríamos decir que la mente procesa lo que hay en el corazón. Todo surge desde el corazón, de este ser interno, pero sube a la mente y la mente procesa todo esto y después se convierte en acciones. Proverbios capítulo 23, versículo 7, la primera parte, dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿te fijas? Dos cosas diferentes, tal es él. O sea, toda persona es el resultado de lo que hay en su corazón y que ha sido procesado en sus pensamientos.
Después de esto que está en nuestro corazón, se manifiesta en acciones. Y en esta serie vamos a ver la lista de inmundicias que Jesús citó ahí en Marcos 7, 21 al 22, las cuales están dentro del hombre. Y esas maldades, mis hermanos, acciones, se procesan en la mente. Hoy vamos a ver el primer item de esta lista. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Volvamos al Evangelio según Marcos, en Marcos 7, 21. Vamos a ver allí dos palabras o tres palabras para que cobre eso todavía más sentido. Dice Jesús en Marcos 7, 21, porque de dentro del corazón, ahí está la palabra cardia, ya explicamos qué es eso, del corazón de los hombres, y hombres no se refiere solamente a los varones, sexo masculino, sino ahí está la palabra antropos, que es hombre y mujer, raza humana. Dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Esa palabra malos es la palabra kakos, K-A-K-O-S en griego. Y nos habla de algo dañino, como esos camarones que te comiste que te cayeron súper mal. ¿Te ha pasado? Que comes algo, ¿cómo te sientes después de que comes algo que te cae mal en el estómago? No puedes hacer nada, porque no sales del baño, ya estás allí, pero mal. Es algo dañino para tu organismo que te descompone completamente. Bueno, esa es la palabra malos, piensa en eso. Pero ahora se refiere a pensamientos, o sea, pensamientos dañinos, y la palabra pensamientos es la palabra dialogismos. ¿Te suena? ¿Algo familiar? Diálogo, dialogismos. Dialogismos, que esta palabra pensamientos, es un razonamiento interno. Creo que todos, espero que no nada más yo, tenemos ese diálogo interno. ¿Te ha pasado? Voy a ir por acá y estás pensando, bueno, me voy por tal carretera o por otra carretera, y entonces empiezas, cuando no tienes a Siri como yo, que hasta en la predicación me quiere asistir, empiezas a tener ese diálogo interno, por dónde me voy, dónde habrá menos tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un razonamiento interno, es una opinión, porque dentro de nosotros tenemos opiniones respecto a muchas cosas, tenemos nuestra propia opinión que han surgido por medio de estos diálogos internos, razonamientos, pero también tenemos interrogantes internos, tenemos preguntas, dudas, cosas que decimos, no sé cómo es esto, o a veces decimos, pues nunca supe cómo es que esto ocurre así o se logra de esta forma, etcétera, ¿no? Son interrogantes internos, y se traduce también, dialogismos, como discusión, una discusión, un pleito, por decirlo así, ¿no? Las opiniones dañinas surgen desde los pensamientos y crean discusiones y crean divisiones. Cuando ves una separación, cuando ves un pleito, todo surgió desde alguien que dijo lo equivocado. Ahí tienes, por ejemplo, a la esposa, ¿verdad? Y el esposo, llega el esposo a su casa y el esposo no habla nada, ¿no? Pero cuando dice algo, la esposa, como ya estaba con los pelos de punta, se agarran ahí, ¿no? Dijo algo equivocado y provocó un conflicto familiar que hasta sin cena se quedó el pobre marido, ¿no? Por ejemplo. Todo eso surge desde pensamientos que crean discusiones, divisiones, desde pensamientos y opiniones dañinas. Los fariseos, hablando de ellos, se lavaban las manos, ¿verdad? Tenían sus manos bien limpias, pero ¿cómo estaban sus corazones? Sus corazones estaban inmundos. ¿Por qué? Porque rechazaban a Jesús. Rechazaban la persona de Jesús, rechazaban la enseñanza de Jesús, los milagros de Jesús, y todo lo que Jesús hiciera o dijera, ellos lo rechazaban. Ellos procesaban con sus mentes pensamientos malos y dañinos sobre Jesús y sobre todo lo que Jesús y sus discípulos hicieran. Todo sería cuestionable desde estos pensamientos dañinos. Hay un conocido refrán que seguramente tú conoces que dice así: piensa mal y acertarás. ¿Sí lo habían oído? O a lo mejor es lo que mueve tu vida. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Acerca de este refrán o este aforismo, hay un portal español, secular, por cierto, que escribe lo siguiente, y es bien interesante. Dice: los usuarios del aforismo piensa mal y acertarás suelen ser individuos con comportamientos y reacciones guiados por la desconfianza, además de por una actitud cautelosa y preventiva. Se muestran vigilantes, observadores, en continua alerta, escasamente expresivos, salvo cuando destilan hostilidad. Frecuentemente son sarcásticos y a menudo obstinados. ¿Qué te parece?
Así es lo que este portal, o así es como este portal describe a los que se dejan guiar, y piensa mal y acertarás es su filosofía de vida. Y mis hermanos, aunque suene a lo mejor desechable para nosotros, rechazable para nosotros, muchos optan por tener este pensamiento a causa de experiencias que han tenido en el pasado. Han sido traicionados, han sido estafados, entonces dicen, se protegen, esto lo toman como una protección. A mí no me lo hacen 2 veces, ¿sí? A mí no me ven la cara de tonto 2 veces, así que yo ando desconfiando de todo el mundo. Piensa mal y acertarás. Es una defensa, es un mecanismo de defensa, pero hasta los incrédulos reconocen que esto es algo dañino para el ser humano. No es algo saludable. La suspicacia, la sospecha o la desconfianza no es saludable, porque hay expertos de la salud que asocian este comportamiento suspicaz de sospechar y de desconfiar con el estrés, con la ansiedad. Por cierto, el estrés no es una enfermedad, no. El estrés es algo natural en el ser humano. Dios depositó en nosotros el estrés, pero para un uso particular. ¿Te explico cómo? Rápidamente. Por ejemplo, si tú estás en la selva y de pronto te aparece un tigre de Bengala, ¿no? Un tigre que te va a comer. Bueno, allí se aplica el estrés. Se derrama el estrés y nos protegemos. Es ese sentido de supervivencia que te hace correr. Estás tenso y empiezas a correr para salvar tu vida. Ese es el estrés, y para eso Dios lo depositó allí, para nuestra supervivencia. El asunto es de que nosotros, por lo que vemos en el mundo y por ese poder adquisitivo que deseamos, que quizás nunca vamos a lograr, vivimos estresados. Así vivimos, como si anduviera un tigre atrás de nosotros. Pero no hay ningún tigre. Lo que pasa es que tú te has creado expectativas de vida y has decretado la casa esa de tus sueños que te profetizaron no sé quién, y ahora vives estresado para poder lograrlo. Pero el Señor Jesús dijo, no se afanen, ¿por qué van a comer? ¿Por qué van a vestir? Porque los gentiles son los que viven estresados. Pero ustedes confíen en mí, descansen en mí, porque miren, ¿ya vieron los pájaros? No se andan preocupando por qué van a comer. ¿Ya vieron los lirios? No se andan preocupando por qué van a vestir. ¿Te fijas? Pero estos pensamientos de piensa mal y acertarás, esta filosofía, crea en el hombre estrés, ansiedad. Las vanas especulaciones, las intrigas, han destruido relaciones de pareja, han dividido iglesias e incluso han provocado guerras. ¿Qué te parece? Déjame ponerte un ejemplo en la palabra de Dios. Acompáñame a 1 de Crónicas, capítulo 19. Podría yo haber usado un ejemplo de un matrimonio o de alguna iglesia, un ejemplo quizás personal, pero mejor vamos a la palabra. Ahí en la palabra, aquí en 1 de Crónicas 19, vemos un ejemplo de cómo estos malos pensamientos, cómo esta suspicacia, cómo esta desconfianza ha provocado y provocó aquí algo tremendo. Dice 1 de Crónicas capítulo 19, leemos desde el versículo 1. Después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Aquí vemos un cambio de poder, ¿sí? Versículo 2. Y dijo David, manifestaré ¿qué? Misericordia con el nuevo rey, Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. David se sabía acordar de los favores recibidos. Por cierto, si alguien te hace un favor en algún momento, lo que sea, aprende a recordarlo con cariño y a agradecerlo. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Ahora, entre amonitas y el pueblo de Israel había una rivalidad. Eran pueblos rivales, enemigos. Sin embargo, vemos que aquí el padre de Hanún había llegado a tener una cierta relación de paz con David. Y David, cuando hubo este cambio de poder, envió a estas personas para consolar por la muerte de su padre a Hanún. Con una buena intención, él dijo, vamos a mantener la paz y voy a hacerle llegar mis condolencias. A pesar de que ellos eran enemigos, David vio la oportunidad en ese cambio de poder de no restablecer, sino fortalecer la paz que había entre una nación y la otra. Veamos qué pasó. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, ¿a tu parecer honra David a tu padre que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar
e inquirir y reconocer la tierra. ¿Qué tal? Ahora, no era la señora que vendía tacos en la esquina, no era la señora que, con todo respeto, pero la señora de los tacos, no vaya a ser que luego no me los venda, pero, o sea, no era cualquier persona, no era cualquier persona del pueblo, eran los consejeros. O sea, el rey tenía sus consejeros y el nuevo rey, hijo del rey fallecido, pues tenía ya este gabinete, por decirlo así, de consejeros. Así que se suponía que eran personas sabias. Pero vemos cómo expresan su sabiduría. ¿A poco David trata de honrar a tu padre y te está enviando gente que te consuele? No, a mí se me hace, a nosotros se nos hace que vienen para espiar, vienen para investigar cómo está el asunto, reconocer la tierra y luego conquistarnos. ¿Te es familiar esta situación a ti? Cuando alguien se acerca a ti con buena intención para favorecerte de alguna manera y te dice, oye hermana, qué bonito vestido, gracias, pero tú estás pensando, ¿qué se trae esta? Algo de querer, ¿no? ¿Sí? Esos son pensamientos que están en nosotros. O sea, ese es el campeón que está en nosotros, ¿sí? A veces eso ocurre. Cuando alguien se acerca a ti para ayudarte, te ofrece ayuda, o a lo mejor en la misma iglesia, a lo mejor acabas de llegar y, ay hermano, ¿cómo estás? A ver, porque ya me lo hicieron, no me lo vuelven a hacer. Y estás con esa actitud, ¿no? Lo que había en el corazón de los jefes de los amonitas era odio. En algún momento hubo algo que les llevó a ellos a odiar al pueblo de Israel y por ende al rey del pueblo de Israel. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Desde su corazón que odiaba al pueblo de Israel y al rey de Israel, bueno, ellos pensaron mal de David. Envió David a esos consoladores, y ellos lo que hicieron fue pensar mal, pensar con sospecha, pensar con especulación, y desde la abundancia de su corazón y de sus pensamientos habló su boca. Sembraron intriga en el rey. Dijeron, no, mira, viene para espiar la tierra, viene para hacernos la guerra. Y mis hermanos, esto es lamentable, ¿no crees? ¿No te parece lamentable? O sea, David en buena onda enviando esto, y estos pensando mal y hablando mal de David. Es lamentable. Es lamentable también que haya creyentes que en vez de guiarse por la fe se guíen por la desconfianza, y en vez del buen tesoro de su corazón sacar lo bueno, sacar malos pensamientos y ese tipo de cosas. Pero hay algo todavía más lamentable, y es que Hanún no pensó por sí mismo. Hanún les compró las acusaciones a ellos. Él, en vez de verificar por sí mismo, ¿por qué lo dicen? O sea, ¿por qué dicen que David envió a estas personas no para consolar, sino para espiar? O sea, ¿qué evidencias tienen? ¿Qué pruebas tienen? No, pues no hay ningunas. O sea, el rey no actuó sabiamente, sino que se dejó llevar por el pensamiento de aquellas personas que decían ser sabias, pero que tenían un corazón podrido, inmundo, como el de nosotros, tampoco no nos emocionemos mucho. Él no verificó las acusaciones de sus consejeros. Lo que hizo fue oírlos, escuchar esa intriga, y se las compró y le costó muy cara. Él compró esta sospecha contra David, y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Versículo 4. Hanún ya tenía sembrada esa intriga contra David y contra el pueblo. Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó, y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Esto, mis hermanos, era una profunda humillación. Para un hebreo que le cortaran el pelo, o sea, ellos lo hacían, se cortaban el pelo como el nazareato, por ejemplo, cuando ofrecían este voto, era porque estaban haciendo algo con Dios, estaban haciéndole una promesa a Dios, lo quemaban ahí en el altar. Pero que un pagano, que los amonitas les cortaran el pelo, era la peor humillación que te puedes imaginar. Ellos eran, recuerda, embajadores de un rey. Por eso dije que no era cualquier persona. Eran personas que tenían relevancia en el reino, y son humillados de esta forma. Pero la humillación, mis hermanos, no solo era para los embajadores, sino para el rey que los envió. La humillación no era solo para los embajadores y para el rey, sino para el pueblo de ese rey. Y voy más allá. La humillación no era solo para los embajadores, para el rey, para el pueblo, sino para el Dios del pueblo. Es algo grave, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más. Versículo 5. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones,
él envió a recibirlos, porque estaban muy afrentados, muy avergonzados, todos pelones, todos sin barba ni nada, ¿no? El rey mandó que les dijeran: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón, fíjate el costo de escuchar malos pensamientos, que se habían hecho odiosos a David. El que antes les hacía misericordia y les enviaba consolación, ahora era su enemigo. Se ganaron un enemigo de gratis solo por pensar mal, por calumniar, por escuchar la calumnia, por actuar por este refrán: piensa mal y acertarás. Hanún iba a recibir consuelo de David, pero por dejarse envenenar con malos pensamientos de los jefes de los amonitas, se ganó el rechazo de David. Vamos a ver ahora qué ocurre, porque a lo mejor hasta aquí podría tener, dices tú, pues hubiera mandado un mensaje, un WhatsApp de regreso ya a David, ¿sabes qué? Nos equivocamos, sorry, hagamos un tratado de paz. Bueno, vamos a ver qué ocurrió. Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata, pero no a David, sino a los de Mesopotamia, para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia. Se armaron de los de Siria, de Maaca y de Soba, y tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba, y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. ¿Qué tal? Lo que comenzó con malos pensamientos ahora ha generado una guerra innecesaria y tonta, que de entrada le costó a Hanún aproximadamente 1.5 millones de dólares en moneda actual. Eso es lo que le costó armarse. Y mis hermanos, esta guerra de la que yo te estoy hablando no fue una guerra que David estuviera buscando. O sea, David no andaba viendo con quién se daba un tiro. No, David estaba enviando misericordia, estaba buscando la paz, pero se encuentra con esto, con un ejército que lo había rodeado por el frente y por la retaguardia. Él no tuvo otra opción más que defender al pueblo. Y es lo que vamos a ver. Él debía de defender al pueblo y sabía que defendiendo al pueblo contaba con el respaldo de Dios. O sea, él no iba a tratar de negociar ni de buscar. Él ya había enviado misericordia, pero lo que encontró fue afrenta, fue desprecio, fue humillación, no hacia David. Él no lo tomó personal. No dijo: la traen conmigo, pues ahora vas a ver, y ya quemaste los puentes conmigo. No, nada de esas tonterías. Lo que hizo fue ver que estaban ofendiendo a Dios y a su pueblo, y él simplemente funcionó como rey y protector del pueblo. Eso es lo que Dios le había llamado a hacer. Así que no tenía de otra, sabía que Dios lo estaba respaldando. Y vamos a ver lo que le dijo Joab a su hermano Abisaí. Eran guerreros de David. Versículo 13, le dice Joab a Abisaí: esfuérzate y esforcémonos. ¿Por quién? Por nuestro pueblo y por las ciudades de ¿quién? De nuestro Dios. Haga ahora Jehová lo que bien le parezca. O sea, nosotros estamos en esta guerra, la cual está respaldada por Dios. No es nuestra batalla, no peleamos nuestro honor, sino que estamos defendiendo la gloria de Dios, el buen nombre de Dios. Ahora vamos a ver cómo le fue a Hanún en la guerra. A ver qué tal. Versículo 14. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. O sea, los aliados que ellos tomaron se les rajaron, huyeron. ¿Será porque se dieron cuenta de cuál era el motivo de la guerra? Oye, ¿por qué estamos peleando? Pues no, porque ellos pensaron que David envió, él le hizo un favor, y ellos pensaron: ay, no, hombre, no inventes, ¿en serio? Bueno, no sé, esa es mi especulación. Versículo 15. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí su hermano. O sea, cuando vieron, salieron huyendo y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Bueno, después los sirios volvieron para atacar, como que se armaron un poco más, pero veamos lo que pasó en el versículo 18. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo, mató a Sofac, general del ejército. ¿Qué ocurrió? David triunfó. Dios respaldó a su pueblo. No fue David quien tuvo la victoria, sino fue Dios dándole la victoria a su pueblo en una guerra que ellos mismos no buscaron. Ellos buscaban misericordia. Además, estamos viendo las consecuencias que trajo Hanún como rey nuevo a su pueblo. Él experimentó todavía más consecuencias que perjudicaron a los amonitas. Versículo 19.
Y viendo de los siervos de Hadadezer que habían caído delante de Israel, concertaron la paz con David y fueron sus siervos. Antes no lo eran. Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Hubo un gasto económico que salió del tesoro del pueblo de ellos. Se ganaron la enemistad con un pueblo más poderoso que ellos, y no por las armas que tenían, sino por el Dios que estaba detrás de ellos. Y además, ¿qué ocurrió? Perdieron la simpatía de los sirios, quienes eran sus aliados, y terminaron como siervos. Todo esto por los malos pensamientos. Los jefes de los amonitas y Hanún pensaron mal de David. La pregunta es, ¿acertaron? Bueno, ahí nos lleva esta filosofía de vida. Ahora vamos a aplicar esto a nuestras vidas, porque pues no queremos meternos demasiado en la historia, porque necesitamos sacar una aplicación. Nosotros, mis hermanos, no estamos en una guerra contra personas. O sea, no podemos decir, no, David era un guerrero y voy a hacerle la guerra a aquel porque me despreció. No. Eso no funciona así para nosotros. Nosotros no estamos luchando contra carne ni sangre, es lo que dice Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, contra personas. Dios, mis hermanos, envió a su Hijo, a quien se le anunció en Isaías 9:6 como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, nuestro Dios es un Dios de paz, y nosotros no estamos llamados a estar enemistados y en guerra contra personas. El Señor vino, de hecho, a reconciliarnos con Dios. Acompáñame a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. Para que podamos acomodar esta realidad de que nosotros no somos guerreros contra personas, no somos personas que andamos buscando el pleito, pero tampoco somos ositos cariñositos, o sea, del mundo de Barney, ¿sí? Ahorita vamos a ver eso. 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Te fijas? O sea, no hay lugar para que nosotros estemos enemistados. Nosotros, de hecho, venimos a hacer las paces con Dios en el momento en el que nos arrepentimos. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nosotros creímos en su nombre y le recibimos, entonces nosotros hicimos las paces con Dios. Entramos a una relación de paz, de amor, de paternidad con nuestro Dios, la cual antes pues, no existía. El Señor prometió que nos iba a dar un corazón nuevo, un corazón de carne. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. El Señor, como dije, prometió darnos un nuevo corazón. Y ahorita vamos a conocer un poquito este nuevo corazón. Ezequiel 11, 19. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Para qué? Para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Estamos viendo aquí que el Señor quita un corazón de piedra y pone un corazón tierno y receptivo. Un corazón que tiene la capacidad de recibir su voluntad y de aceptar su voluntad. Ahora, esto no quiere decir que nuestros corazones sean perfectos. ¿Por qué? Porque son corazones que el Señor ha puesto en un cuerpo de muerte. Dijo Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, en mí está el mal. Nuestros cuerpos están corruptos por el pecado, y la prueba es de que cada año nos vamos poniendo pues más viejitos, ¿no? Se va corrompiendo, nos enfermamos, nos morimos, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un cuerpo de muerte. Hay todavía pensamientos en nosotros que necesitan ser renovados y transformados. Entonces, ni siquiera un creyente puede decir que hay un campeón dentro de él. Tú dices, no, bueno, un incrédulo no puede decir que hay un campeón en él, no puede descubrir el campeón en él, sino un inmundo. Pero yo soy cristiano, entonces yo sí puedo encontrar un campeón en mí. No, porque ese corazón nuevo está en un cuerpo de muerte. Este corazón que nosotros tenemos todavía, a causa de las circunstancias y de lo que ha habido en nuestra vida pasada, envía malos pensamientos a nuestra mente. Todavía. O
sea, esto puede ser de consuelo para ti, que dices, ¿cómo es que soy cristiano y todavía tengo estos pensamientos? Bueno, sí, ese corazón todavía manda malos pensamientos a nuestra mente, pero no porque provengan de Dios. Quiero dejar eso claro. El corazón que Dios nos ha dado es capaz de obedecer la voluntad de Dios, es capaz de glorificar a Dios, pero al estar en este cuerpo de muerte, nosotros podemos convertir esos malos pensamientos en acciones. Podemos elegir ser como los jefes de los amonitas. Podemos elegir pensar mal y sembrar intriga en otros, unos contra otros, y traer destrucción. Lo único que trae el procesar esos pensamientos y expresarlos en palabras, lo único que va a traer son acciones destructivas, como lo vimos con esta narración bíblica. Nosotros tenemos todavía esta capacidad y somos vulnerables todavía a ser como Hanún. Quizás no somos los maquinadores de estas intrigas, pero somos los receptores de estas intrigas, receptores que abrazan estas intrigas y que toman malas decisiones y que terminan también en la destrucción. Y quizás tú te preguntes, entonces, ¿en qué consiste nuestro nuevo corazón? O sea, ¿de qué se trata? Bueno, está capacitado, como dije, para obedecer la voluntad de Dios. El corazón de piedra que teníamos antes no tenía la capacidad de obedecer a Dios. Todo lo que escuchaba de la palabra se le rebotaba. A lo mejor a ti te pasó, es que no entiendes porque tienes un corazón de piedra. Todavía el Señor no te pone un nuevo corazón que recibe la palabra y que tiene la capacidad de obedecer la palabra. Es capaz entonces este corazón de hacer la voluntad de Dios. Y ahora nosotros podemos elegir entre abrazar esos pensamientos, alimentarlos o desecharlos. Antes no podíamos. Antes nos íbamos detrás de nuestras concupiscencias. Pero ahora nosotros podemos elegir desechar esos malos pensamientos, nosotros podemos elegir no procesar esos malos pensamientos. Por eso, mis hermanos, debemos de ser dirigidos y gobernados no por nuestro corazón. Ahí te va otro aforismo barato del mundo. Tú sigue tu corazón. Y ahí van, ya lleva 5 divorcios por andar siguiendo su corazón. Tú sigue tu corazón y ya está en la bancarrota. ¿Por qué? Porque pensó que ese era el negocio de su vida, hipotecó su casa y por seguir su corazón se quedó en la bancarrota, en la calle. Pero nosotros no debemos de ser gobernados por nuestro corazón, sino, ¿sabes por qué? Por la paz de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 15, nos dice eso que yo te acabo de decir. Cuando hablamos de gobernar, de reinar, estamos hablando de alguien quien manda, quien dice qué es lo que se debe de hacer. Un rey decreta. Nosotros no somos reyes para andar decretando. Somos hijos del rey, somos sacerdotes, somos un reino de sacerdotes y de gente santa para hacer lo que el Señor nos ha dicho hacer. Pero un rey sí puede decretar. El rey de reyes y señor de señores decreta y lo que él dice se hace no matter what. Y dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. No dice déjense guiar por sus corazones inmundos, no. Dice la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Te fijas? Es la paz de Dios morando en nosotros, el evangelio de la paz que está morando en nosotros y nos gobierna y nos dirige para hacer la voluntad de Dios. A eso hemos sido llamados, a paz. Se requiere, mis hermanos, humildad para reconocer que hay un inmundo en nosotros. Se requiere de humildad. Hay que hacer un esfuerzo para abrazar esto. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, que es engañoso, perverso, que es tramposo, a ese corazón le encanta que le digan, descubre el campeón que hay en ti. ¿Sí? Ay, nos encanta. Sí es cierto, hay un campeón en mí. Voy a seguir mi corazón y voy a decretar y todo este asunto, ¿no? Le encanta a nuestro corazón perverso que le digan eso. No batalla para nada. Pero ¿cómo te cae desde que dijeron aquí en los anuncios, vamos a empezar una serie que se va a llamar Descubre el inmundo que hay en ti? Sí, oye, pues tranquilo, pastor. Si apenas nos vamos conociendo, vamos a empezar por llevarnos bien, ¿no? Bueno, lo bueno es que no es mi palabra, sino es la palabra de Dios. Yo no la escribí, como dice mi pastor, el pastor Chuy. Dice, si tiene algún problema, pues reclámele al que inspiró la palabra y no a mí, porque yo no la escribí, ¿verdad? Y es así. Se requiere humildad para reconocer eso. Es cierto, hay un inmundo en mí, aunque he nacido de nuevo, todavía hay un inmundo en mí que necesita no ser seguido, sino ser
destrozado por la palabra de Dios. Es esencial para estar firmes en nuestra lucha contra el pecado que podamos reconocer esta realidad de que hay un inmundo en nosotros. Un puritano llamado William Gurnall escribió lo siguiente en su libro El cristiano con toda la armadura de Dios. Se lo recomiendo y si lo quiere, se lo regalo. De verdad, lo digo en serio. A lo mejor como que no me creyeron porque la otra vez recomendé uno de matrimonios y ¿sabe cuántos me lo pidieron? Le digo a mi esposa, o ya todos lo tienen o están súper bien sus matrimonios y no lo necesitan, porque nadie me lo pidió, Pero bueno, lo digo en serio, si usted quiere ese libro, se lo puedo regalar. Escribió esto William Gurnall al respecto. Ten un conocimiento íntimo de ti mismo, pero no de acuerdo a la filosofía de conócete a ti mismo para que te ames a ti mismo, no. Fíjate bien, para comprender los designios de Satanás en tu contra. Satanás escoge su método de tentar según la inclinación que encuentra ahí en tu corazón. Igual que un general recorre la muralla de la ciudad y examina dónde hay un punto débil, un punto de ventaja. Bueno, de la misma manera, Satanás rodea y considera al cristiano en todos sus aspectos antes de tentarlo. No estamos glorificando a Satanás, pero sí dice la palabra que es astuto, que anda como león rugiente, que tiene estratagemas, tiene estrategias. ¿Y sabes cuáles son sus estrategias? No es que nosotros vemos, es que el diablo en la pasta Colgate y que el diablo en quién sabe qué, en el café de Starbucks, la diosa de quién sabe qué. No. El diablo es más astuto que eso. Él tiene estrategias y busca en nuestro corazón estas concupiscencias, esos deseos, estas inclinaciones de nuestro corazón. A lo mejor para ti no es un problema esto. A lo mejor tú dices, no, pues yo nunca tengo malos pensamientos de las personas. A lo mejor, si tú eres de esos, al final me das tu autógrafo, ¿no? Me firmas mi Biblia. Pero a lo mejor no es un problema. Pero a lo mejor el tema de la próxima semana, el siguiente item de esta lista, a lo mejor esa sea tu inclinación. Y por ahí te va a tentar Satanás. Satanás no te va a tentar por las cosas que no son un problema para ti o para mí, sino que utiliza como este general magistral, como lo escribe Gurnall, como ese general le da la vuelta a los muros y busca un huequecito por donde meterse y por ahí tienta Satanás. Cuando nosotros entendemos esto, por esto es importante esta serie, porque nos pone en un espejo y nos despierta para poder buscar en nosotros esas vulnerabilidades. ¿Y sabes a dónde nos lleva eso? No a la condenación. O sea, el objetivo de esto no es que digas, sí, soy un inmundo, es rata inmunda, ¿verdad? No. Animal rastrero, no, no se trata de eso, que digamos, yo soy lo peor, no sé qué. No. El punto, ¿sabes cuál es? Es que al vernos allí podamos depender más de Dios, podamos depender más de Él y estar llenos de su palabra. Cuando nosotros entendemos que nuestro corazón es engañoso y es perverso, pero que está habilitado, si eres hijo de Dios, para obedecer la voluntad de Dios, para nosotros se vuelve una prioridad ir a este libro más que solamente los domingos o los viernes o los días de reunión. Se vuelve una prioridad para nosotros estar llenos de la palabra, que nuestra mente esté saturada de la palabra de Dios. O sea, personal, esto es algo personal. Cuando yo no leo la Biblia se me nota y mi esposa te lo puede verificar, ¿sí? Porque yo también soy ser humano y también hay un inmundo en mí. ¿No crees que los pastores somos ya estamos por encima de eso? No, también somos vulnerables, también pecamos, también si no nos llevamos y no nos guiamos y no nos gobernamos por la palabra, también somos capaces de caer en cualquiera de esta lista de lo que habla Marcos 7. Entonces cuando yo no leo se me nota y mi esposa, que es mi ayuda idónea, me lo dice, oye, como que no has leído mucho la Biblia últimamente, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que decimos, ¿sabes qué? Sí, ayuda idónea, tienes razón. Entonces va uno y se da cuenta de que tantito baja la guardia y Satanás entra. Y nosotros no queremos llegar al punto de caer en pecado, de ofender a Dios. Por esto nosotros nos protegemos llenándonos de la palabra. Y es entonces cuando vas en el auto y tomas tu teléfono o el dispositivo de tu preferencia y dices, ¿qué escucho? O sea, ¿escucho la radio? ¿Me es lícito? Sí. ¿Me conviene? Bueno, me conviene más escuchar la palabra. Entonces, el corazón nuevo toma esta decisión y dice, en vez de escuchar música, que no está mal escucharla, mejor voy a escuchar la Biblia hablada o voy a escuchar una conferencia, una predicación, y porque sabes que eres dependiente de la palabra. Necesitas que la palabra esté fluyendo en tu corazón, que esté saturada tu mente de la palabra. Y la palabra es la que nos transforma. Esto responde a la pregunta, ¿por qué
Panchito o X persona tiene 40 años de cristiano y sigue siendo el mismo de hace 40 años. O sea, lo único es que antes iba a la de Juan Diego y ahora va a casa de oración. Pero sigue siendo la misma persona. ¿Sabes por qué? Porque nomás no hay esta funciona de desodorante, de almohada, para detener la puerta, etcétera, pero no es la que le gobierna, no está saturado de la palabra, porque la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir, divide, o sea, deja todo transformado, todo cambiado. Así que estando saturada nuestra mente de la palabra nos transforma. Romanos capítulo 12 le dice Pablo a los romanos en el versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Algunos cristianos piensan que es un sacrificio nomás dominical. Voy a presentar mi sacrificio al Señor y pues ya, ahí, ¿no? Y ya. No, es un sacrificio vivo que se presenta cada día ante el altar de Dios para que el Señor lo queme y queme todo lo que no sirve. Y estamos allí nosotros, cada día somos un sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, es vuestra adoración inteligente. La manera inteligente de adorar a Dios no es cantando muy bonito, aunque se agradece, ¿verdad? Cuando un grupo de alabanza canta bonito y un hermano canta bonito y más el que está al lado de ti canta bonito, se agradece, ¿verdad? Pero no se trata solamente de cantar bonito. Adoración inteligente es eso, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso viene como consecuencia del versículo 2. No os conforméis a este siglo. Y no se refiere a irnos en un árbol ahí como los monjes, no. Se refiere, ahora sí entramos al terreno de la guerra espiritual. Es una guerra de razonamientos y de pensamientos. Ahora mismo yo estoy haciendo guerra espiritual y no ando vestido de soldado. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque yo estoy presentando un cliché que viene en presentación de cristianismo, pero que se opone a la palabra. Entonces, con la palabra estamos derribando ese argumento, porque yo estoy presentando un aforismo del mundo de este siglo que es: piensa mal y acertarás. Y yo te estoy demostrando cómo con la palabra y con el sentido común lo que trae esto es destrucción. Personas que se dejan guiar de esta manera por este tipo de aforismos, ¿sabes qué es lo que ocurre? Sus vidas están destrozadas. No han hecho nada de su vida espiritualmente ni de ningún área de su vida. ¿Por qué? Porque la desconfianza no te lleva a ningún lado. Sino transformaos, dice Pablo en Romanos 12:2, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entonces puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay quienes no entienden la Biblia porque no se sacan estos aforismos de la mente. Y la Biblia te dice, ¿verdad? No, pues el pecado que mora en mí, pues eso será tú, Pablo, porque yo soy un campeón. Y te dice la Biblia, ¿no? De dentro salen, etcétera, etcétera. Y los malos pensamientos, pues sí, ahí dice, pero yo sí soy bien abusadito. A mí no me hacen menso. Yo sé quién está pensando, todo el asunto. Puro orgullo, pura arrogancia. Y eso no les permite procesar lo que la Biblia dice, y por eso sus vidas no son transformadas. Cuando nosotros estamos saturados de la palabra, vamos a tener un tesoro más abundante en nuestro corazón. Haz de cuenta que nuestras vidas son como una cuenta bancaria, y tienes checkings y tienes savings. Ahora vamos a ponerle que están allí todo el asunto de la carne en la cuenta, y en la otra cuenta está todo el asunto de la palabra. Entonces, ¿a cuál le depositamos más nosotros? Bueno, la que tengas más llena, de allí, cuando venga una oportunidad, de allí vas a sacar para pagar, para accionar. Si estamos llenos de la palabra, como decía Jesús, del buen tesoro, de la buena cuenta de la palabra, vamos a sacar lo bueno. Eso lo dijo Jesús. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Pero el malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los malos pensamientos, mis hermanos, sin duda van a venir a nuestra mente. Sin duda. No quiero que nadie se haga las falsas expectativas de que, no, ya escuché la predicación de los malos pensamientos, ya no tengo malos pensamientos. Ojalá si fuera, pero no es así. Los malos pensamientos van a venir a nuestra mente. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, nos dice qué es lo que debemos de hacer con estos malos pensamientos, que sin duda van a venir. Segunda a los Corintios 10:5.
¿Qué hemos de hacer con ellos cuando vengan? ¿Alimentarlos? ¿Comprarlos? Como lo hizo Hanún. No. Derribando argumentos. Argumentos son fortalezas, son murallas. Y muchas veces nuestros pensamientos, aforismos, filosofías, cosas de estas son fortalezas. Bueno, dice Pablo, derríbenlos. Y toda altivez, porque eso es altivez, esa actitud de no, yo soy muy abusadito y a mí no me la hacen. Es altivez. Y se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ahorita vamos a ver cuál es el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. En vez de procesar esos pensamientos que vienen a nosotros, los debemos de atrapar y los debemos de desechar y patearlos lejos de nosotros. En su lugar, porque el Señor nos dice, no hagas esto, pero no nos deja ahí. Nos dice, no hagas esto, haz esto. O sea, desecha los malos pensamientos, pero no te dice, deja tu mente en blanco. No te dice eso. Te dice, en su lugar, Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Pregunta. David envía a los mensajeros para consolar a Hanún, y los consejeros de Hanún, pregunta, ¿pensaron en lo verdadero? No, porque no tenían elementos suficientes para decir que esto que ellos estaban pensando era real, era verdadero. Pero la palabra nos manda a pensar en todo lo verdadero, todo lo que es verdadero. Ahora, una verdad segura o la verdad por sí misma, Juan 17:17 es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces piensen en la verdad. Jesús, dice la palabra, o él mismo dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El Señor nos dice, derriba esos argumentos, esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tus clichés, tus aforismos, tus filosofías de vida que te dijo tu abuelita, que leíste en el libro de Cornejo, que leíste en la revista de quién sabe cuál, muy interesante, etcétera. Deséchalo, derríbalo. En su lugar, piensa en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, virtuoso, digno de alabanza. Y mis hermanos, no es un llamado a la ingenuidad. Quiero dejar esto claro, es necesario dejar esto claro. No es un llamado a la ingenuidad torpe, a decir, no, pues sí, todos son buenos, este es el mundo de Barney. No, la Biblia habla del discernimiento, pero discernimiento no es igual a desconfianza, intriga y todo esto que hemos hablado. Discernimiento es otra cosa y se basa en la palabra de Dios. Es exactamente esto. No se trata tampoco de taparnos los ojos ante el pecado de otras personas. Y estás viendo a la persona en pecado y dices, no, yo voy a pensar todo lo bueno. Y ves al hombre en adulterio, ¿no? Al hermano que anda en adulterio y dices, no, es su hermana, es su prima, debe ser, etcétera, no, pero no es su amante. No estamos hablando de eso. Si alguien peca, Mateo 18, no dice, pues piensen, aunque vean el pecado así abiertamente, ustedes piensen todo lo bueno. No, si alguien peca, dice la palabra, ve y repréndele, estando a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano, etcétera. Todo el proceso de Mateo 18. Pero ahí es algo directo. ¿Y qué cuando alguien viene y te dice, oye, el hermanito aquel anda en pecado? Si supieras, ¿no? Entonces, ¿qué haces, no? Ya te cayó la basura, ¿no? Ya te cayó la bomba. Entonces, ¿qué haces? Bueno, se debe de tratar de forma bíblica un asunto así. Todo se debe de tratar de forma bíblica y un asunto así se debe de tratar. Cuando alguien viene y te dice algo, así como vinieron con Hanún sus consejeros, ay, sí, ¿a poco envía porque te viene a consolar? No, viene a espiarte, viene a conquistarte, etcétera. Bueno, cuando escuchemos cosas como estas, debemos de preguntarnos, ¿esto que estoy oyendo me edifica espiritualmente hablando? ¿Me edifica? Y si la respuesta es no, pues entonces hemos de proceder bíblicamente. Otra cosa que debemos de preguntarnos, ¿qué voy a hacer yo con esta información? O sea, si viene alguien y me dice, no, es que aquel hermano esto o aquello, ¿yo qué puedo hacer con esta información? O sea, es una bronca que tiene él con el hermano. O sea, si él vio que el hermano está en pecado, a él le corresponde, según la palabra de Dios, ir a exhortarle.
o si es con cualquier hermano, etcétera. No tengo mucho tiempo. Pero es un asunto entre dos personas. No se trata de involucrar terceras personas si no se ha ido con la persona y se ha tratado a solas. Y es toda una enseñanza que no voy a dar ahora, por supuesto, ¿no? Si la respuesta es no a esas preguntas, no me edifica, no puedo hacer nada con esta información, bueno, lo último que debemos de hacer es etiquetar a esa persona. Vinieron y me dijeron, esa persona anda en pecado. Bueno, lo peor que podemos hacer es etiquetarlo. Ese es un pecador, ese es un esto, y le pones la etiqueta de lo que te dijeron. No, aquí sí podemos usar el principio de esa persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso es pensar en todo lo bueno. No como pues ocurre en la justicia de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y le dan una calentadita, tehuacanazo, y le hacen la licuadora y lo golpean, ¿sabes qué? Y después, ay, disculpe señor, usted no era, ¿no? No. Nosotros debemos de actuar justamente, y es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y por otro lado, hay que confrontar a la persona que viene con este tipo de intrigas con la palabra. Y decirle, oye hermano, mira, a mí no me edifica esto que me estás diciendo. Yo tampoco puedo hacer nada con esta información porque es algo entre tú y él. A mí no me consta. Si tú me lo estás acusando de algo, a mí no me consta, es solo lo que tú me estás diciendo. Entonces, más bien ve tú, como dice la Biblia, y confróntale. Bueno, no, yo nomás te digo para que ores. No, si voy a orar por ti para que te arrepientas tú, porque tú necesitas de cambiar esta conducta y abandonar estos malos pensamientos y estas intrigas que lo único que traen es destrucción. ¿Qué tal? Se quedaron muy pensativos. Para concluir, mis hermanos, los hijos de Dios no somos guiados por la desconfianza, sino por la fe. Fe y desconfianza son enemigos. La antítesis de la fe es la desconfianza. O sea, el mundo te dice, tú piensas mal y acertarás y vas a ser bien abusado y no vas a tener problemas y todo te va a ir bien si piensas mal. No, eso es lo contrario a la fe, la desconfianza. Los hijos de Dios nos guiamos por la fe, pero no una fe con base en mis sueños, en mis deseos, sino una fe en lo oído por Dios. Eso es fe, es confianza y convicción en lo oído por Dios. Entonces, por esto hemos de estar saturados de la palabra. Los hijos de Dios no necesitamos demostrarle a nadie que somos muy listos, juzgando a las demás personas, juzgando las intenciones de las demás personas, es lo que quiero decir. O sea, quienes juzgan intenciones, como estos consejeros de Hanún, se sienten muy listos, se sienten muy sabios, se sienten superiores. Es que yo tengo un conocimiento especial, es que yo sé algo que tú no sabes, es que aquel hermano, si supieras, yo sé algo que tú no sabes, si tú supieras. Entonces se siente superior. Pero nosotros no necesitamos demostrarle a nadie que somos muy listos al juzgar las intenciones de los demás. Tampoco necesitamos demostrar que somos superiores al resaltar los defectos de los otros. Porque hay quienes buscan defectos en otros solo para sentirse superiores. No es quizás que tengan un problema con la otra persona. Lo único que quieren es sentirse superiores, sentirse menos tontos. Es que ya me han visto la cara, a mí muchas veces me han visto la cara de tonto muchas veces, entonces me tengo que hacer bien listo. Y para eso voy a buscar errores en los demás o supuestos errores para elevar mi autoestima, otro asunto, ¿no? Nuestra seguridad está en Cristo. Cristo gobierna nuestros corazones. Ahí está nuestra seguridad, en el Señor. Para que entonces nosotros podamos buscar la paz con todos los hombres, como dice la epístola a los Romanos. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que le invito a que se ponga de pie, y para finalizar, creo que hay suficiente material para que podamos pensar y buscar si hay en nuestro corazón algún pensamiento como este. No estoy hablando malos pensamientos en cuanto a lo moral, de eso vamos a hablar la próxima semana. Sino estoy hablando de malos pensamientos en contra de otras personas. Yo entiendo que a lo mejor puedes venir de otra iglesia, quizás las cosas no terminaron muy bien, no sé, desconozco la situación y no estoy hablando por nadie en particular, pero cuando nosotros somos guiados por Dios, podemos descansar y confiar. A lo mejor ha ocurrido algo en tu familia, en tu matrimonio, tú eliges
guiarte por la desconfianza o guiarte por la fe. Eso, mis hermanos, es el camino seguro. Así que busquemos todo mal pensamiento para llevarlo cautivo a la palabra y decirle: Señor, he pensado mal de otras personas sin razón, perdóname. Porque cuando hacemos esto, pecamos contra la otra persona. A lo mejor has ido más allá de pensar y has hablado eso que has pensado con otras personas. Hay perdón disponible, hay gracia disponible. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Y a lo mejor saliendo de aquí puedes no solo orar y decirle al Señor: Señor, perdóname por mis malos pensamientos, por mis malas palabras, sino que a lo mejor sales y tomas el teléfono y hablas con alguien y arreglas cosas y pides perdón. Si yo te contara cuántas veces han venido conmigo y me han dicho: oye David, quería pedirte perdón. Sí, ¿por qué? O sea, X, no, es que yo pensé esto y esto y esto y esto. Y yo, ay, órale, qué bonito me saludabas, ¿no? O sea, me saludabas y así, perdón, me saludabas. Yo pensé que todo bien entre nosotros, ¿no? Pero no hay problema. O sea, eso es un corazón que ha experimentado el perdón de Dios, y la misericordia de Dios otorga el perdón. Y es decir, hermano, qué bueno que lo expresas en obediencia a Dios, qué bueno que lo arreglas tú con Dios y que quedamos bien, pero estás perdonado. Y mis hermanos, eso trae paz en el cuerpo, trae armonía en el cuerpo. Cuando leímos esta porción en Colosenses, hablaba de la paz gobernando nuestros corazones, a la cual fuimos llamados en un solo cuerpo. Este cuerpo, tanto la iglesia universal como esta iglesia local, tiene como fundamento no la desconfianza, sino la paz. Ahora, entre nosotros podría llegar un punto en el que nos ofendamos, que haya disensiones, que haya discusiones, que haya malos entendidos, sin duda. Pero ¿cómo se han de resolver? Por medio de la paz que nosotros mismos experimentamos por medio de Cristo. Y esto nos lleva a gratitud y a alabanza. Alabanza genuina, no solo algo religioso que cantábamos y qué bonito, sino que hay verdadera gratitud en nuestro corazón por lo que el Señor ha hecho y la paz que ha traído a nosotros. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque nos has reunido aquí para ser expuestos a ella, para ser expuestos con nuestra realidad, con la realidad de nuestra pecaminosidad, con la realidad de esa inmundicia que está en nosotros, la cual tú estás limpiando día con día. Conforme vamos siendo expuestos a tu palabra, vamos obedeciendo tu palabra, tú nos vas transformando, y la luz, Señor, la luz de la aurora, así somos nosotros, como esa luz de la aurora, que es perfecta, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú nos tienes en este proceso de santificación, el cual va a terminar cuando muramos o cuando tú vuelvas. Que ya no estemos en este cuerpo de muerte, sino que estemos ya compartiendo de este cuerpo nuevo, de este cuerpo, Señor, que será semejanza tuya. Y en gloria no habrá ya profecía, no habrá lenguas, no habrá nada, sino solo tú, porque estaremos, Señor, con este cuerpo glorificado. No habrá malos pensamientos, porque tú lo habrás limpiado todo. Pero mientras tanto, queremos, Señor, ser santificados por tu palabra, y que así haya unidad entre nosotros. Gracias porque aquí tú nos revelas quiénes somos, y así podamos estar llenos de ti, con el escudo de la fe, para poder ser librados de las acechanzas de Satanás. En el nombre de Jesús, bendice a cada familia, Señor, bendice esta congregación, llévanos con bien a nuestros hogares. Te pedimos que sanes a aquellos quienes se encuentran enfermos, ahí con tu rostro inclinado. Si estás enfermo, solo levanta tu mano. Me gustaría hacer una oración por quienes están enfermos. Señor, sana a aquellos quienes han venido con alguna dolencia en su cuerpo. Te pedimos esto, Señor, aquellos quienes están padeciendo en su salud, nuestra hermana Araceli Hernández. Te pedimos, Señor, también por Alexander, por cada uno de mis hermanos quienes están aquí, por Yamilet. Te pedimos que sanes sus cuerpos, Señor. Sabemos que tu palabra trae a nosotros esa salud espiritual, pero también nuestros cuerpos físicos necesitan de tu toque, y nosotros creemos que tú puedes
seguir obrando milagros entre nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por esta reunión y por este día, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Salude a alguien allá atrás de usted, a un lado, dele la bienvenida a quienes nos visitan por primera vez y nos vemos el próximo viernes aquí presencialmente y el miércoles en la transmisión de manera virtual. Que el Señor les bendiga.